Ahí Giselle nos avisa cuando ya estén aceptadas las personas. Yo sigo aceptando, así que dale Ay. nomás. Partimos nomás. Sí. Ya. Voy a sacar. Ya. Bueno, partimos entonces. Buenas tardes a todas, todes, todos. Mi nombre es Ana Paula Viñales, yo soy psicóloga de la Unidad de Calidad de Vida de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y les doy la bienvenida a esta instancia de reflexión en torno a la violencia de género y sus manifestaciones invisibilizadas en la casa, en la calle y en la universidad, como dice el título del conversatorio. Esta actividad es organizada en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o Violencia de Género, y tiene como objetivo entonces actualizar la discusión de este problema social sin desmentir la contingencia política en la que nos encontramos, y favorecer entonces la problematización y la posibilidad de identificar formas de enfrentarnos y de accionar ante la violencia de género en sus distintas formas de expansión, digamos, principalmente pensando en las manifestaciones más invisibilizadas, más implícitas, posiblemente cotidianas y por tanto mucho más arraigadas de manera estructural en nuestra sociedad, ¿sí? Para eso invitamos a tres panelistas, tres mujeres destacadas en la materia, que nos van a entregar elementos para poder situarnos, para pensar el fenómeno, ¿sí? Que nos permitan entonces como cumplir el objetivo que decía de esta conversación, ¿sí? Recordarles, antes que se me olvide, recordarles que al final del conversatorio vamos a lanzar el video de colaboración musical de Ana Tijoux en colaboración con el coro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Orquesta UECHEF, ¿ya? Y antes de partir con la presentación de las panelistas, vamos a dar paso a unas breves palabras de nuestra directora de Diversidad y Género, Xiomara Jensen. Gracias, Ana Paula. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a este día, a este 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, día que se origina en 1960 con el asesinato de las hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana. El asesinato de las hermanas Mirabal responde a la manifestación más brutal de la violencia contra las mujeres, que es el femicidio. Sin embargo, hay otras expresiones invisibilizadas que permiten la existencia de estas formas extremas de violencia, expresiones invisibilizadas que de manera oculta y solapada sostienen la lógica de cuerpos al servicio de otros y de vidas menos valiosas que otras. Como mujeres llevamos una larga historia desafiando la lógica de estas relaciones de poder establecidas y que son sustento también de la violencia de género. En esta lucha por derechos civiles, jurídicos, políticos y laborales hemos tenido importantes avances gracias al trabajo y organización de grupos de mujeres. El derecho a la educación con el decreto Amunátegui en 1877, que permite que en 1913 ingrese la primera mujer a nuestra facultad. El derecho a voto, promulgado en Chile recién en 1949, impulsado por el Movimiento Pro Emancipación de Mujeres en Chile. La ley de aborto en 3 causales, impulsada por organizaciones feministas y pro derechos, promulgada en el 2017. Y importantes avances también en derechos de las personas LGBTIQ+, con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Matrimonio Igualitario. En el contexto universitario también hemos tenido importantes avances, la creación de la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de Chile en 2016, la nómina de fiscales especializados en 2017, la política para prevenir el acoso, a nivel de estudiantes, las secretarías de sexualidad y género en las distintas facultades, la agrupación BOCHEF Diverso en nuestra facultad, la CCGEN en nuestra facultad, la dirección de diversidad y género en nuestra facultad, y estos avances además institucionales se aceleraron con el movimiento feminista del 2018. Se creó la Dirección de Igualdad de Género en la Universidad de Chile,
una fiscalía especializada para casos de acoso y discriminación, y estamos actualmente como institución avanzando en un proceso de acreditación en género con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que busca transversalizar la perspectiva de género e instalar mecanismos que nos permitan seguir avanzando hacia la igualdad. Este año también se promulgó la ley 21.369 que regula el acoso, violencia de género y discriminación en la educación superior, impulsada entre otros por la red de investigadoras, que nos entrega además un sustento jurídico mayor para los avances que hemos venido impulsando como institución. Y esto es fundamental porque las medidas y acciones que se desarrollan e implementan en las universidades no impactan solo a quienes nos desempeñamos de alguna forma en la universidad, en la institución, sino que repercuten también hacia el exterior. La forma en la que construimos nuestras relaciones entre las personas permea poco a poco en la forma en la que se construye el saber, cómo priorizamos preguntas, cómo evaluamos las soluciones a esas preguntas, cómo priorizamos la relevancia de ciertos temas, cómo construimos relaciones laborales. La educación y el pensamiento crítico permiten generar cambios, modificar las pautas tradicionales, los roles, los estereotipos, y contribuyen a reducir la desigualdad y la violencia de género también en la sociedad. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una preocupación que se me ha levantado al observar en nuestra sociedad y en el escenario político actual que existen espacios donde todavía se cuestionan estos derechos que hemos conquistado y la igualdad de derechos de las personas, de las familias, el derecho a voto de las mujeres, la legitimidad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en el contexto universitario se ha cuestionado además la institucionalidad e investigación en género. Hemos visto que por medio de solicitudes injustificables de ciertos grupos con tribuna política se persigue y amenaza a quienes son parte de la disciplina o institucionalidad de género, y diversidad en miras a amedrentar, deslegitimar y quizá incluso buscar erradicar toda una disciplina del saber y todos los avances que hemos logrado en materia de derechos y de género y diversidad en la educación superior. Junto a la Unidad de Calidad de Vida, Centros de Estudiantes y nuestra Dirección de Diversidad y Género, preparamos este conversatorio con el objetivo de visibilizar las manifestaciones de violencia que cruzan nuestro contexto universitario y las graves consecuencias que estas tienen a nivel individual y comunitario. Pero quiero aprovechar también esta instancia para declarar nuestra convicción con los principios y valores que defendemos como institución, que incluyen la equidad de género, el respeto, la tolerancia y la inclusión, las cuales debemos no solo respetar, sino que fomentar y garantizar. Quiero reforzar en esta línea nuestro compromiso con la erradicación de la violencia de género en la institución y el trabajo por la igualdad real y sustantiva de todas las personas. Hemos llegado hasta aquí tras una larga lucha de muchas mujeres y personas de la diversidad sexual por más de un siglo. Por ellas y por las niñas que cuentan con nosotros para abrirles camino, debemos seguir avanzando por la igualdad de derechos y oportunidades de acceso y de progreso, y la generación de espacios libres de violencia. Defenderemos todo lo que hemos logrado como universidad pública y como facultad. Seguiremos trabajando y resguardando los derechos conquistados de las mujeres y diversidad sexual con todas las herramientas a nuestra disposición, y no nos dejaremos amedrentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara, por tus palabras. Sí, dan ganas de aplaudir. Sin duda, el escenario político actual nos enfrenta a la obligación de tener que repensarnos y tener que rearticularnos, reorganizarnos y encontrar maneras alternativas de hacer resistencia a lo que pudiese ocurrir, ¿cierto? Las amenazas antiderechos. Vamos a entonces continuar con la presentación de las invitadas y contarles un poco la modalidad del conversatorio. Cada panelista tiene 10 minutos aproximadamente para hacer su presentación, y al final vamos a dar pie a la discusión, a las reflexiones o preguntas que puedan surgir, ¿ya? Voy a partir presentando entonces a Tatiana Hernández, ¿sí? Que Tatiana va a partir refiriéndose a estas dimensiones invisibilizadas en el contexto más privado. Tatiana es socióloga de la Universidad de Chile con distintos estudios de postítulo y posgrado en materias de derechos humanos, género, educación y sexualidades. Es integrante del conversatorio integrante del directorio del Observatorio de Género y Equidad.
y es investigadora en distintos centros especializados en violencia de género y participación política y económica de las mujeres. Luego de Tatiana vamos a seguir con Mónica Molina, quien se va a referir a las dimensiones invisibilizadas de la violencia en un contexto más público, específicamente la calle. Mónica es psicóloga y magíster en psicología clínica de adultos, ambos cursados en la Universidad de Chile. Mónica es ex directora del equipo de estudios del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile entre el 2014 y 2019, y ahí hacer una restitución de un error en el afiche en donde se nos fue poner los años en los que estuvo Mónica en el observatorio, ya que actualmente no pertenece a la institución. Sí tuvo una participación activa importante, pero en estos momentos no pertenece. Y Mónica también es psicóloga del CBS Metropolitano. El CBS es el Centro de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual. Y es profesora invitada en cátedras sobre violencia de género, acoso y trauma en distintos cursos de postítulo en la Universidad de Chile. Y vamos a finalizar con la presentación de Angélica Marín, quien nos va a hablar de estas manifestaciones invisibilizadas en un contexto universitario. Angélica es psicóloga, magíster en políticas sociales y gestión local, diplomada en género y políticas públicas, violencia y sexualidades, y cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el ámbito del diseño e implementación participativa de programas y políticas públicas en áreas de violencia de género y vulneración de derechos. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidad en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces, Tatiana, cuéntanos si estás lista para iniciar la presentación. Entiendo que vas a compartir un PowerPoint. Sí, voy a compartir algo con ustedes. Primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Para el Observatorio de Género y Equidad es demasiado relevante poder estar en este tipo de instancias, toda vez que además nosotras estamos hace harto tiempo acompañando a las universidades en sus procesos de institucionalización de la igualdad de género. Bueno, quería partir con esta imagen, donde tenemos a un candidato presidencial que expresa sin duda un sustrato ideológico muy preocupante para la vida de las mujeres, para la vida también de las disidencias, las diversidades, pero también para la población en general. Esta es una imagen donde él aparece con su familia, cantando por qué es importante que él salga presidente de Chile, y la frase final con la que él termina es: si yo pudiera hacer una sola cosa como presidente, dice, sería hacer de Chile una gran familia. Y acá yo traigo unas citas que tienen que ver con el último informe sobre, en Naciones Unidas, sobre el progreso de las mujeres en el mundo, que se llama Las familias en un mundo cambiante. Es importante decir que este informe fue muy difícil de que saliera a la luz pública. Nosotras lo esperábamos con ansia, porque sabíamos lo que iba a decir este informe, pero las fuerzas más conservadoras de la Iglesia Católica lo tuvieron por mucho rato ahí parado para que no saliera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Porque finalmente, tal como dice la directora ejecutiva de Naciones de ONU Mujeres, ella dice que estamos asistiendo, sin duda, a esfuerzos concertados dirigidos a limitar el poder de acción de las mujeres, dice, y cercenar su derecho a tomar sus propias decisiones, en nombre de la protección de los valores familiares. Y es esta gran familia a la que el candidato Kast nos invita, donde sin duda uno espera, cuando uno la idealiza, ¿no? Uno espera que ahí sin duda se fomente el cuidado, se fomente el amor, se fomente la satisfacción, pero en general y con mucha frecuencia, a propósito de los mandatos socioculturales que están en juego en torno a esa construcción social que es esta familia tradicional, es donde las mujeres viven, las mujeres y las niñas viven las peores violaciones a sus derechos humanos.
Y yo creo que eso es fundamental, decir que el impacto que tiene para la vida de las mujeres el avance de este tipo de ideología. Algunos antecedentes importantes, bueno, que la violencia contra las mujeres se explica a propósito de la estrategia de subordinación histórica que ha ejecutado el patriarcado, ¿cierto? Es a través de la dominación de los cuerpos, como dice Casilda Rodríguez, que se puede ejercer otro tipo de dominaciones fácilmente sobre las personas. La buena noticia es que al ser histórica podemos hacer, sin duda, los cambios necesarios al respecto. Pero para ello, evidentemente, tenemos que generar los contextos adecuados para que así ocurra. Por otro lado, la OIT elaboró un convenio y una recomendación, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, es una manifestación también de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y esta es la causa estructural, ¿no? Y es por eso que preocupa tanto esta idea de que Chile sea una gran familia, a propósito, insisto, de las representaciones sociales que están en juego y que sabemos que se basan en torno a estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La Convención Belém do Pará, en su artículo 3, señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En general en Chile reconocíamos la violencia a propósito de los avances en la institucionalidad como que ocurría solamente en el ámbito privado. Acá Angélica y la otra compañera van a contarnos que la violencia es un continuo en la vida de las mujeres también. Bueno, la violencia es un obstáculo para el desarrollo de las mujeres, pero no solamente para el desarrollo de ellas, también para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de los países. La OIT elaboró un convenio y una recomendación en torno a la violencia y el acoso sexual en el trabajo, entendiendo que estas problemáticas son una grave vulneración a los derechos humanos de las personas. O sea, ya hay un consenso más allá de la Belém do Pará, más allá de lo que dice, más allá de lo que dice la convención, la CEDAW, hay un consenso mundial de que estamos frente a una vulneración de derechos humanos de las personas. Y hablamos entonces de un asunto público, ¿ya? Y como es un asunto público, es posible prevenirlo, atenderlo, sancionarlo, y avanzar en una sociedad que lo erradique como problema, ¿no? Y tal como indica la Declaración de Pachuca, fortalecer todos los esfuerzos de prevención de la violencia contra las mujeres. Y sabemos que este es el gran talón de Aquiles, ¿no? Que hay a propósito de que el Estado de Chile no ha seguido las recomendaciones que se requiere para que los agentes de socialización, que son los que transmiten estos estereotipos, transmiten estas representaciones sociales que están en juego, estos mandatos socioculturales, empiecen entonces a estar en una lógica, en un horizonte de sociedad donde aquellas ideas donde nos ponen a las mujeres en un lugar, en lo privado, nos cosifican, etcétera, deje de ocurrir, y además donde a los hombres dejen de tener un mandato social y cultural que los pone en un lugar muy complejo también, a propósito de lo que voy a hablar más adelante de la ideología del macho. Aquí yo traía algunas cifras, porque algunas personas dicen, pero esto no es un problema. Bueno, sí es un problema, y las cifras nos muestran que el 35% de las mujeres ha vivido violencia física, sexual, de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de sus vidas. 120 millones de niñas en todo el mundo, algo más de 1 de cada 10, han sido violadas en algún momento de sus vidas. Y que en América Latina y el Caribe 1.831 mujeres fueron asesinadas en el año 2016 por el hecho de ser mujer, y 3 de cada 10 han sido víctimas de violencia machista a lo largo de sus vidas. Algo que es muy similar a lo que ocurre en Chile. La última medición que tenemos en Chile de incidencia y de prevalencia, lamentablemente es antes de la pandemia.
pero así todo, las cifras son preocupantes. 2 de cada 5 mujeres señalaron que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Las mujeres están declarando en una mayor proporción ser víctimas de violencia psicológica, es decir, hoy día están reconociendo que no solo la violencia física es la violencia que las afecta en sus relaciones de pareja. Lamentablemente el indicador de denuncia presenta una baja respecto a la medición anterior, pero esto tiene una explicación muy sólida y tiene que ver básicamente con una pérdida de confianza en las instituciones que no actúan con la debida diligencia, y también con la naturalización de la violencia. O sea, estos estereotipos que están en juego están tan internalizados subjetivamente que las mujeres también normalizan la violencia que están viviendo. Ahora, ¿es responsabilidad de ellas? No. Estamos hablando de estrategias de normalización y naturalización, que voy a ver más adelante también, que impacta sin duda en la subjetividad también de las mujeres. Y acá, bueno, traía a colación un dicho de Miguel Lorente, que en un estudio donde él recibe en su consulta a una mujer, y la mujer llega muy golpeada, y le dice, bueno, ¿qué te pasó? Y dice, bueno, mi marido hoy día se pasó, porque en realidad mi marido me pega lo normal. Bueno, lamentablemente en Chile sigue existiendo mujeres, lamentablemente, que piensan que algunas violencias, algunas sutiles, de esas que uno cuando ve los modelos de abordaje, uno dice estas violencias más invisibles, tienden a naturalizarse, y el impacto que aquello tiene para la vida de ellas, sin duda. Y el medio de la vergüenza también, insisto, a propósito de las representaciones sociales, ¿no? O sea, aquí está en juego la credibilidad de las mujeres, la culpabilidad hacia las mujeres, como algo habrán hecho, ¿no? O sea, la idea del castigo también está en juego. Y otro tema no menor, a propósito de lo que decíamos de la pérdida de confianza en las instituciones, que las causas en materia de BIFE en el año 2019, solo el 8,78% terminaron en condena. Y ahí uno se pregunta cómo investigan este tipo de problemática, ¿no? ¿Por qué las archivan? ¿Por qué hay una salida condicional del procedimiento? Y efectivamente es un problema que hasta el día de hoy funcionarios públicos y funcionarias públicas siguen sin comprender. Y acá yo les traía unas cifras que son impactantes a propósito de la solicitud de ayuda de las mujeres en el 149, en el 1455 es igual de similar los gráficos del impacto que tiene, de la agudización que tuvo en pandemia la violencia contra las mujeres. ¿Y esto por qué? Bueno, Miguel Lorente, también vuelvo a citar al especialista en materia de género, de violencia de género, él dice que, bueno, el aumento de tiempo en convivencia entre agresor y sus víctimas, los conflictos en gran medida van a surgir alrededor de cuestiones familiares domésticas, dice él, donde el agresor piensa que todo lo que la mujer cuestione pues, ataca a su autoridad, y esto se refleja de manera gráfica cuando justifican la violencia y dicen es que mi mujer se empeña en llevarme la contra. La violencia se prolonga sin que se vea interrumpida, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, cuando llevamos a los niños al colegio, o cuando salimos a comprar, salimos a dar un paseo, etc. Y la percepción de seguridad que tiene e impunidad al agresor al percibir que las circunstancias de confinamiento dificultan salir de la relación e interponer una denuncia por la violencia ejercida. Y además, yo considero, a propósito de la conceptualización de violencia de Rita Segato, de la ideología del macho, que la voy a ver rápidamente más adelante, hay una explicación del desempleo de los hombres, ¿no? Que el impacto que tiene algo tan constitutivo de su identidad y el mandato sociocultural que ellos tienen en torno a llevar los recursos económicos a sus familias, donde ellos se sienten menos hombres frente a otros hombres, porque la violencia no solamente es un asunto vertical de sometimiento de una mujer a otra, sino que además tiene una dinámica horizontal donde hay un hombre que le manda un mensaje a otros hombres diciendo, tranquilos que sigo siendo superhombre, mi potencialidad no la he perdido. Entonces, frente al desempleo, se tiende a regular la potencialidad, la viralidad masculina a través de la violencia contra las mujeres. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres?
hablamos de aquel acto basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La violencia contra las mujeres y las niñas se caracteriza por el uso y abuso de poder y control en las esferas públicas y privadas, y está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género que son la causa subyacente de dicha violencia. Bueno, Rita Segato, como yo les decía, tiene una concepción de la violencia contra las mujeres a propósito del mandato en la masculinidad, y este mandato donde los hombres tienen que demostrarse hombres y no poder hacerlo por no tener los medios. Ellos restauran la potencialidad, la viralidad con violencia hacia las mujeres, ¿ya? Y es por eso, insisto, la preocupación que o sea, en pandemia el confinamiento es un tema, a propósito de la agudización de la violencia, pero o sea, el estar mirando esta problemática y lo angustiante que es esta problemática a propósito del riesgo de vida de las mujeres, no se acaba con la pandemia. Aquí hay una crisis económica que estamos atravesando que no es menor. Miguel Lorente habla de que la violencia contra las mujeres es una estrategia de sometimiento continuo, y por eso que el círculo de la violencia, no sé si se acuerdan ustedes que antes había un modelo de abordaje que decía que había un momento donde la violencia se desbordaba, y después de eso venía una luna de miel, donde dejaba de existir violencia, etcétera. Bueno, no, es una estrategia de sometimiento continuo. Esa aparente luna de miel es también parte de las tácticas del agresor a propósito del sometimiento, hacer creer a la víctima que ya la violencia no existe, ya no hay una dinámica de violencia, pero cuando uno le pregunta a las mujeres siguen sintiendo una amenaza permanente, incluso en esos momentos llamados, entre comillas, luna de miel. Y Miguel Lorente además dice que para que se reproduzca la violencia es necesaria tres cuestiones, y él dice son tres celas que están en juego. La primera, que tenemos una sociedad que insiste en la legitimidad de la voz de los hombres, por ende le creemos poco a las mujeres. O sea, cuando las mujeres denuncian, siempre cuestionamos que en realidad lo que están diciendo no es cierto, a propósito de la representación social de que las mujeres somos mentirosas, o somos manipuladoras. Y ahí, bueno, Meribert en su libro sobre poder, Mujeres y Poder, ella habla de cómo históricamente se ha cuestionado la voz de las mujeres, y eso tiene un impacto no menor en las denuncias de las mujeres. La otra C que habla Miguel Lorente tiene que ver con la culpa que tienen las mujeres, ¿no? Algo hicieron, ¿se merecían el castigo entonces? Es la pregunta. No, ellas no se resistieron. Bueno, a propósito del silencio, cuando sabemos que el silencio no es expresión de no resistencia, etc. Y la última C tiene que ver con un contexto de complicidad. Y ahí, bueno, cómo actúan las instituciones, cómo actúan las personas, las comunidades a propósito de naturalizar y normalizar ciertas violencias. Y por último tenemos la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que el concepto no es de ella, pero lo usan, y lo usan mucho, y es muy importante de entender que la violencia contra las mujeres es un continuo, ¿ya? Lamentablemente lo vimos desde muy pequeña, a propósito de los abusos sexuales, lo vivimos cuando estamos estudiando, a propósito del acoso sexual al interior de los colegios, o el acoso sexual callejero, lo vivimos en el empleo. Estoy hablando, increíblemente estoy hablando sin querer, de un tipo de violencia que es la violencia sexual, pero pueden ser otros tipos de violencia, por ejemplo, el acoso laboral con connotación de género, cuando las mujeres quedan embarazadas, por ejemplo. Y no hay ahí una responsabilidad de la mala organización que tiene una empresa, sino más bien de que, ¿por qué se embaraza la mujer si yo la necesito acá produciendo, ¿no? Etcétera. Esta imagen a mí me gusta mucho porque habla es una síntesis muy buena que hizo el Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género cuando estaba la Angélica de jefa, y habla de que, bueno, que la violencia ocurre en distintos espacios, que tanto público como privado, hoy día más encima reconocemos muy fuertemente la violencia online, en distintos contextos. Yo vengo a hablar hoy día de la violencia en las relaciones de pareja,
en el contexto probablemente doméstico, íntimo, pero hay otro tipo de las que les van a hablar el resto de las compañeras que van a exponer, que hay diferentes tipos de violencia. Generalmente la que más conocemos es la física, a propósito de que la institucionalidad también ha hecho campañas que son a veces muy inadecuadas, ¿no? Que ponen a las mujeres golpeadas, cuando en general hay otro tipo de violencias que también están en juego, y que son tan dañinas como la violencia física, por ejemplo la violencia simbólica, y cómo reproduce la violencia patriarcal. Y bueno, distintas manifestaciones que, como yo les decía, algunas son muy invisibles, muy sutiles, y por ende son mucho más fáciles de normalizar, frente, por ejemplo, a la violencia grave, que puede ser un femicidio frustrado, un femicidio consumado. Y le ocurre a distintas mujeres, o sea, no solamente a las mujeres pobres, como generalmente lo pensábamos, ¿no? Quiero avanzar porque tengo solamente 10 minutos. Y quiero irme al tema de la naturalización de la violencia. ¿Cómo ocurre, no? Bueno, ocurre normalizándola. Y esto es de que nos acostumbramos a no reaccionar, perdemos la capacidad de asombro, de alarmarnos frente a aquello, ¿no? En un contexto de complicidad social frente a la violencia, como si no fuese preocupante, alarmante, urgente y muchas veces cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, con frases como, es que vivimos en una sociedad violenta, es que la cultura es así, es que no te pongas grave, pero que siempre han pasado estas cosas, no exageres y no es para tanto, lo hago por tu bien, el que quiere te aporrea. Minimizando la violencia implica reducir las manifestaciones de la violencia contra las mujeres lo más posible, quitándole su importancia, causas, consecuencias, gravedad, para hacerlas parecer otra cosa, invisibilizando, maquillando que estamos ante hechos de violencia de género propiamente tal. Por ejemplo, una agresión se califica como riña o pelea, o conflicto de pareja, el acoso sexual callejero como piropos, o centrarnos solo en la violencia física y sus huellas visibles, preguntando ¿y dónde está la lesión? O sugiriendo ante la violencia de pareja que esta debiese ser resuelta dentro de la pareja en la relación, con frases de tipo arréglelo en la casa. Justificando la violencia, ¿ya? Justificando que tanto el acoso, la violencia y la discriminación se explica por factores externos a la voluntad de quien ejerce la violencia o la discriminación. Por ejemplo, fue el alcohol, las drogas, los celos o el supuesto descontrol de impulso, los trastornos psíquicos o abusos en la infancia, en vez de lo que es la violencia, abuso de control y de poder machista. Y así, con eso, lamentablemente, desresponsabilizamos a quien ejerce la violencia. Por ejemplo, diciendo esto fue un crimen pasional, le cegaron los celos, estaba loco de amor, fue un pololo arrebatado, estaba curado, estaba enamorado de ella o estaba pasando por un mal momento. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de este hombre que se mata y mata antes a sus dos niñitas en España, y la prensa, lo primero que dice, bueno, es que él estaba pasando por un mal momento. Y tenemos una mujer, por otro lado, que buscaba a sus hijas, pero angustiosamente, porque sabía lo que iba a ocurrir, porque seguramente la violencia vicaria, es decir, la violencia que el hombre ejercía sobre su hija, ya ocurría hace rato, ¿no? Por otro lado, también se justifica culpabilizando a las víctimas de provocar o causar la violencia. Es que ella era infiel, ella se lo buscó. Es que también hay mujeres que le pegan a los hombres, ella era una mala madre. Es que viajaban sola, ella vestía provocativa, ella venía llegando de madrugada y media pasada de copa. Ella lo consintió, ella no opuso resistencia. También es esencializando la violencia, considerando la violencia un comportamiento intrínseco a la naturaleza humana y por ende no modificable, especialmente en el caso de los hombres, confundiendo su socialización de género a una supuesta esencia violenta. Los hombres son así, ellos son simples y primarios, es que son trogloditas. La violencia es parte de la hombría. Hay que demostrar quién manda en la casa, los hombres no lloran. Y es brutal, porque con ese tipo de esencialización, lo que le estamos diciendo a los hombres es que no es posible transformar la forma en que ellos han sido socializados. Y yo estoy convencida de que sí, los hombres pueden cambiar. Frivolizando la violencia, considerando y tratando superficialmente la violencia desde el morbo o el sensacionalismo, quitándole su urgencia y gravedad, ironizando, caricaturizando, espectacularizando y banalizando los casos y sus causas, consecuencia y magnitud. Yo no sé si se acuerdan del caso de una mujer joven que su pololo la apuñala y la mata. Y la cuarta dice, hizo anticucho con la polola.
¿ya? De eso hablamos cuando hablamos de frivolizar y de espectacularizar también la violencia. En síntesis, cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, específicamente en relación de pareja, estamos hablando de relaciones asimétricas y jerárquicas entre hombres y mujeres, de abuso de poder y control, y de una generación y reproducción de la violencia, sin duda. Vuelvo entonces a lo primero que dije. La violencia contra las mujeres se explica a propósito de la estrategia de subordinación histórica que ha ejecutado el patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres y también cuerpos feminizados. Y cuando nosotros entendemos que el patriarcado es un sistema sociohistórico que se basa en la represión de los cuerpos y las sexualidades humanas, que al controlar esto es mucho más fácil de desarrollar cualquier otro ejercicio de dominación, que además indica que el patriarcado se institucionaliza en América a través de instituciones que lo transmiten y reproducen a través del trauma, la culpa y del dolor, yo hago estas preguntas finales a propósito de un cierre. ¿Qué es el patriarcado para ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Me di cuenta que también hay hombres en el público. ¿Cómo las mujeres que estamos hoy día acá hemos vivido el patriarcado? ¿Cómo los hombres que están acá han vivido el patriarcado? ¿Cómo lo han sentido en sus cuerpos? ¿Y dónde lo han sentido? Y además, ¿en qué contexto? Por ejemplo, hoy día, a mí, el patriarcado me tiene bien complicada, a propósito de la primera imagen que compartí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muy interesante tu presentación. Y también nos lleva a pensar en, claro, cómo las distintas formas de invisibilizar de violencia y lo importante de nombrar, ¿cierto? De poner nombre, de identificar. Como bien citaste a Celia Amorós, me acuerdo también de esto que ella dice, que politizar, o sea, conceptualizar es politizar. En la medida que reconocemos, identificamos y conceptualizamos, podemos politizar y desde ahí entonces enfrentar y combatir estas violencias. ¿Sí? Pasemos entonces a la presentación de Mónica. Adelante, Mónica. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación, gracias por la aclaración también, Ana. Como les contaba Ana, yo fui parte del Observatorio contra el Acoso Callejero desde el año 2014 al 2019, y si bien ya no pertenezco a la institución, obviamente mi corazón siempre está ahí, y muchas de las cosas que les voy a hablar, y de ahí importante mi cercanía con el observatorio, es que las características mismas del fenómeno del acoso sexual callejero implicaron una serie de reflexiones y de tareas tanto teóricas, abstractas, de investigación, que nos implicaron también irnos cuestionando a nosotras mismas. Y de hecho cuando uno se enfrenta al fenómeno se enfrenta a esas mismas preguntas. Bueno, para hablar del acoso callejero parto rápido, hablando de la definición que se trabajaba en el Observatorio contra el Acoso. El acoso sexual callejero serían acciones con connotación sexual, explícita o implícita, que se realizan sin consentimiento por parte de un desconocido o desconocida en el espacio público o espacios de acceso público, o sea, no solamente la calle propiamente tal, sino también el transporte público, los centros comerciales, un bar, un cine, etc., y que tienen el potencial de generar malestar. En términos concretos de qué tipo de prácticas, de qué tipo de actos estamos hablando cuando hablamos de acoso callejero, estamos hablando desde silbidos, besos, jadeos, bocinazos, miradas lascivas, el clásico piropo, acercamiento intimidante, persecución en el espacio público, exhibicionismo, masturbación en público, captación de material audiovisual con connotación sexual, etc. Si bien el acoso sexual callejero obviamente le ocurre tanto a hombres y mujeres y ocurre a lo largo del ciclo vital, a los niños, niñas, en la adolescencia, en la adultez, incluso la adultez mayor, claramente hay una diferencia por género. Nosotros en el OCAC siempre decíamos a los hombres el acoso callejero les ha pasado,
en el sentido de que cuando uno mira las cifras ve que son experiencias mucho más anecdóticas, en cambio a las mujeres les pasa, en el sentido de que son experiencias que son mucho más frecuentes, mucho más sostenidas en el tiempo y a lo largo del ciclo vital y en distintos espacios. Y obviamente eso marca la vivencia subjetiva y los efectos psíquicos que tienen esas situaciones. Incluso también en el caso de los hombres, cuando los hombres sufren acoso sexual callejero, en general son otros hombres también quienes los acosan. Bueno, obviamente resulta a veces como un poco ridículo tener que decirlo, pero el acoso sexual callejero es violencia, y es una forma de violencia de género, bueno, por varios motivos, pero tratando de sintetizarlo, es porque transgrede la integridad y la intimidad de las personas, está basado en una imposición y abuso de poder, que es diferencial en nuestra estructura social respecto y en función del género, y que genera malestar psíquico y social. A mí, personalmente, el fenómeno del acoso sexual callejero, pero es extendible a las otras formas de acoso sexual, me parece que es un fenómeno súper interesante porque pone, al ser ¿cómo decirlo?, como un fenómeno límite, permite poner sobre la mesa una serie de preguntas y una serie de conflictos que se prestan cuando uno discute respecto a la violencia. Entonces, por ejemplo, el acoso sexual, si lo pensamos como una manifestación de otras formas también de violencia sexual, como, no sé, la violación, el abuso sexual, y aparte tenemos el acoso sexual, esa graduación que en el fondo funciona en nuestra mente, en contexto de la vida cotidiana, e incluso a nivel jurídico, uno ve que las penas, etcétera, son distintas. Tenemos que la violación, no siempre, pero es mucho más frecuente que haya una marca, que quede una huella de la violencia, y es mucho más fácil de describir, como esto es violencia, y hay una definición súper explícita. En el abuso sexual, claro, no, por las características del fenómeno no deja una huella, pero sí uno podría describir el acto, es como tal persona puso sus manos sobre tal parte del cuerpo, eso es constitutivo de nuestra legislación de abuso sexual, es mucho más fácil. Pero en el acoso sexual, como no es algo, digamos, positivo en el sentido de algo observable, medible, se presta para la interpretación, y cuando se presta para la interpretación, se presta también como para ir, entre comillas, debatiendo o justificando, naturalizando o ocultando lo violento que se puede poner en juego ahí. También desde el Observatorio contra el Acoso Callejero, cuando nosotras instalamos el tema, hablábamos, bueno, la gente nos hablaba más del piropo feo, del piropo bonito, del bueno, del malo, y la clásica pregunta que aparecía en los diarios, en las entrevistas que dábamos en los matinales era, ¿y cuál es el límite? Entonces, ahí de nuevo aparece este juego de lo importante de dejar claro qué es la violencia, o en qué se pone en juego la violencia. Entonces, para nosotras era importante en ese tiempo hacer una diferenciación entre lo que podría ser un halago, un cumplido, que tiene un objeto o una intención positiva, o sea, de hacer sentir bien a otra persona con lo que uno le está diciendo. El piropo era un concepto que nosotras tratábamos de evitar, porque se presta como para la discusión ya, pero es bueno o malo, es feo o bonito, es positivo o negativo, y ahí lo más interesante de esas preguntas es quién define cuándo es positivo y cuándo es negativo, cuándo es bueno, malo, cuándo es feo, cuándo es bonito. Y bueno, lo separamos también estas otras dos cosas de lo que es el acoso sexual callejero propiamente tal, que tiene efecto negativo, y no solamente como, no es que no baste nuestra experiencia como mujer o cuerpo feminizado en el espacio público para decir que no nos gusta y que nos sentimos mal, sino que también la evidencia de las investigaciones muestra que hay efectos que van impactando en la manera del uso del espacio público, de cómo uno va cambiando las trayectorias, de cuánto una se priva de poder acudir a ciertos lugares o no a propósito de esa experiencia. También hay otras investigaciones que hablan de que cuando es sostenido en el tiempo y cuando son situaciones que hayan sido muy impactantes para las personas, incluso encontramos sintomatología de trastorno de estrés postraumático, etc. O sea,
como que no resiste más análisis, es como el aspecto negativo. Pero bueno, quería centrarme en esto del piropo de positivo o negativo, y la pregunta ¿cuál es el límite? En el acoso sexual callejero, pero de nuevo extendible a todas las otras formas de acoso sexual, a mí me parece que el límite, más que, porque cuando nos hacen esa pregunta muchas veces lo que está detrás es como una intención o una lógica más bien jurídica, es como, deme casi la medición concreta de cuándo entonces pasa de un acto de seducción a acoso. Es como ya, si son 30 centímetros de distancia está bien, pero si el profesor o la profesora se acerca entonces 25, entonces acoso, entonces no. O cuánto tiempo casi uno tiene que sostener la mirada, entonces ahí es acoso, sino, etc. Y yo creo que la pregunta de cuál es el límite debería enfocarse más bien a quién le vamos a preguntar o cuál es la interpretación que vamos a reconocer como más legítima sobre cuándo es positivo o negativo, cuándo es agradable, cuándo no. En las experiencias de acoso sexual callejero, lo que las mujeres normalmente reciben, o bueno, las personas en general, más allá de hombres o mujeres, es como, bueno, pero si te dijeron algo bonito o te hicieron sentir sexualmente atractiva, entonces te deberías sentir bien. Si se fijan, ahí hay una imposición de la verdad del otro por sobre un sujeto o una sujeta. Y eso es muy violento. Entonces, más que preguntarnos cuál es el límite en términos de lo observable, de lo medible, hay que prestar atención a quién estamos escuchando, qué verdad o qué experiencia estamos escuchando para reconocer algo como violencia o no. Si, por ejemplo, tenemos un grupo social que mayoritariamente se siente mal ante cierta práctica, ¿por qué le vamos a tener que decir que eso no es violencia? Entonces ahí hay una cuestión incluso política, hay una cuestión ética y de lo que se pone en juego, de cuál es el discurso que vamos a tomar como verdad. ¿A quién le vamos a ir a preguntar si es que algo es, entre comillas, bueno o malo? Bueno, el acoso sexual callejero vulnera varios derechos humanos, se me lo voy a citar, también tiene consecuencias en términos emocionales. Nosotros cuando hacíamos investigaciones de acoso callejero, y estos datos se correlacionan en general a nivel mundial, como las personas en general, el 2% lo recibía como un halago y el 98% tenían experiencias emocionales de rabia, de enojo, de vergüenza, de miedo, etc. También ocurría que en algunas investigaciones, por ejemplo en el OCAC se hizo una, se le preguntó qué hacía la otra persona cuando uno confrontaba en un contexto de acoso callejero, y solamente el 2% se disculpaba. Entonces ahí de nuevo volvemos a esta diferencia entre el halago, el piropo y el acoso callejero. Si la intención era, porque somos seres humanos, todos nos podemos equivocar y creer que a lo mejor el otro también estaba interesado en mí, entonces uno se aproxima, etc. Pero claro, uno comete el error y cuando se da cuenta de que la otra persona no respondió, se sintió mal, pide disculpas o hace algo, para tratar de remediar eso, y eso es algo que en el acoso sexual callejero uno no ve. Dado el contexto en el que estamos, a propósito de los efectos que tiene el acoso sexual callejero, de la manera en que uno, cómo eso afecta al uso del espacio público, pasa algo bien interesante con los y las estudiantes universitarias, que no es lo mismo llegar a clase y empoderarse en su lugar de estudiante y participar en las clases, hacer preguntas, atreverse a dar posiciones distintas a lo establecido cuando una, por ejemplo, ha sufrido acoso sexual callejero en el metro, en el transporte, ahí mismo en la calle o por parte de otros compañeros. Entonces efectivamente también afecta y daña la posibilidad de acceso a la educación, no solamente de acudir a la universidad, sino el provecho que uno le saca a la experiencia universitaria. Y bueno, dentro de los efectos como ya más psíquicos, mucho más internos, dos elementos para ya ir cerrando. El acoso callejero ocurre más en mujeres jóvenes y adolescentes, pero su inicio en promedio es a los 12 años. O sea,
las mujeres tienden a empezar a recibir el acoso sexual callejero en la infancia. Y eso obviamente tiene consecuencias a largo plazo, en un momento en que las mujeres están comenzando a desarrollar su cuerpo adulto, a desarrollar su cuerpo sexuado, y también a probar las distintas formas de ubicarse en el espacio público. Entonces cuando las mujeres o las niñas están ensayando esas primeras formas de ocupar el espacio público, y van recibiendo este tipo de respuestas del entorno, es un daño que queda por mucho tiempo más. Y también otro efecto interesante en el psiquismo, que a mí me parece que refuerza y reproduce la duda, la deslegitimización de la experiencia femenina, que es algo que es muy propio también de esta estructura social, donde la experiencia femenina tiende a quedar en un segundo plano y tiende a prevalecer la interpretación masculina de las personas que generalmente están en posiciones de poder, que tienden a ser hombres. En una clase que hice en uno de los cursos de postítulo, una estudiante dijo algo que me pareció muy interesante, que ella decía, reflexionaba después de la clase y decía, parece que la seguridad y la certeza son un privilegio. Y es cierto, es muy propio de la experiencia femenina dudar de las experiencias de violencia, del daño que una recibe, de cómo vive, de cómo interpreta las cosas, si fue violencia o no. Entonces cuando normalmente se sufre acoso sexual callejero, las mismas personas, o sea, las mujeres, dudan también, que es distinto, quizás puede ser que los hombres también duden, pero hay todo un tema de cómo a nivel social, de cómo a nivel estructural se fomenta en distintos momentos, a propósito del continuo de violencia, esa duda. Bueno, eso es lo que les quería contar, tuve que hacerlo muy muy rápido, así que ya dejamos para el momento de las preguntas, si es que quisieran profundizar en algo más o hacer alguna pregunta. Eso. Muchas gracias, Moni, muy interesante la presentación. Algo cortito, me parece relevante, súper relevante esto del juicio de realidad, ¿sí? que responde a ese continuo, ¿cierto? Y que también nos ayuda a entender por qué muchas veces cuesta responder o cuesta defendernos de alguna manera. Porque si uno no puede interpretar con claridad en el momento si algo es violencia o no, es bien difícil si digo o no algo, si respondo o no de cierta manera. Sumado a esta obligatoriedad, el mandato del agrado, ¿cierto? Como de tener que siempre agradar, de también sentirse agradecida, y es súper enloquecedor, ¿sí? Vamos a dar paso entonces a Angélica, estamos súper apretadas en el tiempo, así que Angélica, ojalá que no nos pasemos de los 10 minutitos. Ya, muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a compartir pantalla y hay algunas cosas que ya se han tocado, entonces las voy a pasar como por encima de ellas, pero también las voy a mencionar, ¿ya? Ahí parece, ya. Bueno, ya desde que nos dieron la bienvenida, se habló de la historia que tenemos en Chile respecto a cómo los temas de violencia han ido apareciendo. Aquí traigo una panorámica solo de estos 30 últimos años. Y es bien relevante, retomando lo que planteó Tatiana, que aparece primero desmitificando que no había violencia en nuestro país, porque era lo que nos decían en ese tiempo, y logrando poner en el tapete que en las familias sí había violencia, y esta era violencia de distintos tipos, una de ellas la de violencia pareja. Entonces si mira la política pública, puede ver que los primeros 20 años estuvo muy concentrado en las violencias hacia las mujeres en contexto de pareja, con los centros municipales, que es donde yo partí este trabajo en violencia con los centros municipales. Fuimos uno de los tres primeros en la Florida que echamos a andar esto sin ninguna experiencia, con muy poco conocimiento, y allí lo que hicimos fue recoger el trabajo que estaban haciendo las ONG feministas chilenas, Instituto de la Mujer, La Morada, el REDEM, tantas que estaban en ese momento, y la experiencia internacional. Ahí está el trabajo de CERNAM desde el año 92, que apunta a generar redes, la generación de centros de violencia, la ley sobre femicidio y los centros de reeducación de hombres. Y ya en el año 2012 se instala otra manifestación de la violencia, que es la violencia sexual, con los centros de violencia sexual y los centros de atención a trata,
que sacan de la esfera familiar lo que se estaba haciendo en violencia a distintas otras manifestaciones, espacio y tipo. Bueno, está la ley de no discriminación, la llamada ley Zamudio, que amplía las miradas sobre esto de la violencia de género. Y en el 2015 hay si bien los centros de la mujer siempre tenían este trabajo en prevención, hay una intencionalidad en esos años del segundo gobierno de la presidenta Bachelet de instalar estos temas de prevención, como pudo ser, digamos, con los recursos limitados, pero instalarlo. Bueno, y en el ámbito de la educación lo planteó Xiomara al comienzo. Desde el año 2016, en las agendas universitarias se perciben estos temas y en actuaciones contra el acoso sexual, y se instalan las oficinas de género en las universidades. Bueno, Mayo Feminista, y se genera desde el Mineduc esta sugerencia de protocolo. Las universidades hacen su trabajo. Ya nos manifestó Mónica la ley de acoso sexual callejero, y este año tenemos la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia de género y discriminación de género, después de una larga lucha de la red de investigadoras a propósito de casos de acoso en una universidad del sur, un departamento de química, donde fue muy relevante el trabajo que hicieron esas mujeres valientes para tener hoy día esta ley. Entonces, es bien importante porque esto que ha pasado en 30 años ha sido gracias al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, y también a muchas mujeres que han trabajado en lo público y que han puesto la energía, la fuerza para que desde la política pública se pueda dar respuesta. Insuficiente a rato, falta, lo sabemos, pero que hay una intencionalidad que esperamos, y esa es la fuerza que tenemos de que esto no retroceda. Bueno, para referirnos a violencia de género, vamos a usar desde el trabajo para las universidades. Estamos en el desarrollo justamente de un modelo de abordaje, las 30 universidades del CRUCH, y planteamos que la violencia de género se manifiesta en acciones de violencia directa, mandatos en violencia simbólica cultural y condiciones socioeconómicas institucionales, que tienen como justificación mantener este orden naturalizado de las relaciones de género basados en la heteronorma, o la heteronormatividad y la dominación masculina, y nos estamos basando en Galtung. Pero queremos hacer un énfasis para no solamente hablar de la violencia directa, ¿ya? Entonces, a propósito de la invitación, es como visibilizar lo que ocurre en la violencia directa, pero también en los otros ámbitos de la violencia de género. ¿A quiénes afecta? Ya lo han señalado las dos panelistas anteriores, Tatiana y Mónica, que hay una direccionalidad de la violencia de género hacia las mujeres en toda su diversidad, a la diversidad de niños y adolescentes, y ahí decir en el caso de la violencia sexual que consideramos que toda la violencia sexual hacia niños, niñas, es violencia de género, porque hay una apropiación de los cuerpos. Si bien sabemos que al interior de los niños y niñas, esa violencia sexual, hay diferencia, una de cada 5 niñas lo han vivido, lo han señalado en su adultez que han vivido esa violencia sexual, y una de cada 13 niños lo vivieron en su infancia. Toda la violencia hacia niños y niñas del ámbito sexual consideramos que es una violencia de género. Bueno, y la violencia a las diversidades LGTBIQ+, que es parte de lo que se está trabajando también en las universidades. Acá hay algunas de las manifestaciones, no están todas, pero a propósito de sacar lo que está más invisible, se observa en las universidades una gran presencia de violencia sexual, desde los comentarios relativos al cuerpo y la vida sexual de las personas, llamadas telefónicas, convocatorias de docentes que insinúan invitaciones amorosas o sexuales, solicitar encontrarse a solas con estudiantes y en espacio determinado, café, restaurante, reuniones con puertas cerradas, contacto físico no deseado, utilización de chantajes, por ejemplo, notas para obtener favores sexuales, acoso por medios digitales, y otras manifestaciones, porque esto puede para todos los estamentos, pero esta que tiene que ver con la que sigue, manifestación insistente y prolongada y con frecuencia, quienes acosan se valen de la jerarquía formal o simbólica, también está muy presente en funcionarios.
hasta la violencia sexual, en lo que también hemos visto en las universidades que podríamos pensar que es visible, pero que también está muy invisibilizado, que es el abuso sexual y violación en contextos de fiestas, carretes, por parte de pares, conocidos, cercanos. Y eso la verdad es que nos sigue conmoviendo. Bueno, para trabajar en violencia a uno le tiene que seguir doliendo todas estas situaciones, si no se paraliza, se toman como algo mecánico. Bueno, y la violencia psicológica y emocional en todas sus manifestaciones, y estos comentarios descalificatorios hacia las mujeres, diversidad y hacia los cuerpos disidentes, que aparecen que a veces no son tan abiertos, ¿cierto? Por eso decimos que son solapados de alguna manera. Y en las violencias en las relaciones sexoafectivas, porque también se ha observado en todo tipo de arreglos sexoafectivos, pololeo, dante, pareja estable, lo que sea, digamos, aparece la violencia física, sexual y psicológica, y ha significado también darle una vuelta, porque como son situaciones que todavía hay una idea de que ocurren en la esfera personal privada, hay que buscar en los mismos instrumentos nuestros, ver que aquello es una falta a las relaciones de convivencia y no solamente un tema privado de dos personas que están en la universidad. Bueno, algunos mecanismos de respuesta frente a esta violencia de género en los espacios universitarios. Primeras reacciones son de evitación, restarse actividades académicas, laborales y sociales, restarse espacios de oficinas que se comparten, cambiar forma de comportamiento, vestimenta, denuncia cuando ya no se encuentra otra estrategia, pero también vemos retiros temporales o definitivos de la universidad. Gente que no dice por qué se fue y que a los años comunica a alguien que, bueno, estaba viviendo una situación que no fue capaz ni siquiera de denunciar. Porque sabemos que la denuncia es una instancia muy personal, la decisión, y hay que esperarla, y eso es parte como del desarrollo. Ya sabemos que en pareja se demoran 7 años en denunciar. Acá, en el caso de la universidad, uno observa que las personas que denuncian tienen menos años a propósito de lo que han vivido, pero aún así uno en la difusión decimos que es un tiempo que las personas afectadas o las llamadas víctimas van a demorar. Bueno, acá hay unas consecuencias: disminución importante de la calidad de vida de las mujeres víctimas, deseos de irse a la universidad, asco, desconfianza, miedo, baja autoestima. 2 de cada 3 mujeres reportan efectos negativos en el desempeño académico laboral, sensación de indefensión recurrente, dificultades en relaciones interpersonales y afectivas, disminución del rendimiento académico, problemas depresivos o síntomas depresivos, problemas de autovaloración, ansiedad y temor a ser perseguido. Vamos ahora a los otros planos de la violencia, que es esta violencia simbólica cultural, que si uno sigue a Bourdieu, quienes la viven ni siquiera la notan, digamos. Y hoy día estamos en esa visibilización, ¿cierto? Y esta es una violencia que refuerza los estereotipos, que sabemos que es la causa y la consecuencia de la violencia, y contribuye a una reproducción de los mecanismos de dominación en distintos espacios de la vida social universitaria. Hay una imposición de esquemas de dominación masculina que aparecen como neutros, ¿no? Como desde el lenguaje neutro masculino, que debería abarcar a toda la humanidad, que esconden esa naturalización de la subordinación femenina y de los cuerpos fuera de la heteronorma, la invisibilización de las mujeres y diversidad en el lenguaje y comunicaciones, por ejemplo, la difusión de las distintas carreras con mensajes estereotipados que se entregan a la comunidad, exclusión e invisibilización de las mujeres tanto académicas como estudiantes en ciertas áreas de conocimiento, y puestas de decisión o a través de prácticas sexistas en el aula. Así que hay muchas otras manifestaciones, pero algunas de estas de las que hemos observado y sobre las cuales estamos trabajando. Respecto a la violencia estructural asociada a la violencia de género, uno puede ir a la normativa, estas deficiencias en los mecanismos para formalizar la denuncia y falta de oportunidad en los procesos de investigación, porque la justicia llega, pero llega a destiempo, digamos, y eso finalmente repercute no solamente en quienes han vivido la violencia, sino en el entorno, porque no hay una idea de que la justicia ha servido realmente. Bueno, ausencia normativa para uso de nombre social según identidad de género. Esto nos parece a esta altura muy importante señalar a propósito de los cuerpos disidentes no binarios,
que tengan cabida en nuestra universidad. Las condiciones desiguales derivadas de la división sexual del trabajo y, aquí cito a mi compañera Lorena Pessoa, a la falta de condiciones para ejercer el derecho al cuidado, por ejemplo, ausencia de salas de amamantamiento, falta de acceso a servicios a la cuna y jardines infantiles, entre otros. Podemos buscar más formas de que la violencia de género está como en la estructura de nuestras universidades, y que está en la normativa, está en la división sexual del trabajo, están los temas de cuidado y otros más. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que nos planteamos? Y lo digo en plural porque estamos en un trabajo, las universidades, por lo menos que estamos en el CUECH y el CRUCH, el Consejo Rector de Universidades Chilenas, construir políticas de igualdad de género en las universidades en base a diagnósticos participativos. Bueno, eso lo señaló Tatiana al comienzo, que el Observatorio de Género en el caso de nuestra universidad fue quien realizó ese diagnóstico, así que agradecemos ese trabajo colaborativo en el sentido de que pueden mirar a la universidad con ese conocimiento y experticia. Tenemos el desafío de implementar la ley 21.369, que impulsa políticas integrales para erradicar la violencia de género, y que esta ley dice que tenemos que tener dos modelos, modelo de prevención y modelo de sanción, y este modelo, o sea, y esta política tiene que ser construida con participación paritaria de la comunidad universitaria. También se requiere difundir, sensibilizar y capacitar en forma sostenida a la comunidad educativa. Hay que deconstruir esta naturalización que nos habló Tatiana, de estas prácticas de abuso de poder y que se basan en estos estereotipos de género. Y actualmente estamos las universidades del CRUCH en un proceso reflexivo conjunto sobre el abordaje de la violencia y estamos plasmando esto en un modelo integral que está en construcción. Es bien interesante, somos 13 universidades escribiendo, como 26 manos y brazos ahí, poniendo esos conocimientos. A propósito de la ley 21.369, antes de terminar, voy a pasar esta y esta. Es interesante los verbos que usa, porque está bien de acuerdo con la Convención Belém do Pará. Prevenir, investigar, sancionar, erradicar, proteger, reparar y promover relaciones igualitarias. Y eso nos da un escenario bastante favorable para estos temas que estamos hoy trabajando. Así como que tiene que haber una unidad responsable de políticas, planes y programas distinta de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción, y que esta política integral, como ya lo señalé, tiene que tener este modelo de prevención, diagnóstico de actividades que generan riesgo, que sean evaluables, campañas permanentes, capacitación, especialización, en planes curriculares incorporar derechos humanos, violencia y discriminación de género, y en el proceso de inducción de personas, dar a conocer que existen estos protocolos y planes. Y en el de sanción, tener procesos especiales, denuncia, órganos con competencia especial, definición de conducta de acoso, violencia y discriminación de género, protección a las víctimas, tratamiento reservado de denuncia, proteger a los denunciantes y testimonios, y quienes dan testimonio, no revictimización y medidas de conocimiento. Entonces, creemos que es una legislación que nos ayuda, nos da un paraguas, un contexto y refuerza aquello que veníamos haciendo, pero todo aquello vemos en un contexto actual. A propósito de la consulta que se le hizo a la Universidad de Chile y a la USACH, vemos una amenaza en el sentido de que nosotros estamos haciendo este trabajo a partir de evidencia, de investigaciones de años, de décadas, de centros de estudio, de investigadoras e investigadores en materia de género y violencia. Y cuando nos preguntan por la ideología de género, nos están diciendo de alguna manera que están denostando esos estudios. Y nosotros no podemos permitir, porque por lo menos en nuestro país llevamos 30 años con todas las dificultades, con las deficiencias en la política pública, de la cual yo también he sido parte, pero hemos estado acá, presentes, buscando esas soluciones. Así es que, bueno, es un momento de contingencia nacional que nos hace y nos pesa y nos duele, que tenemos que seguir trabajando y avanzando. Eso, así que muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Y les pedimos disculpas a todas y todos quienes están participando, principalmente a las expositoras, por habernos pasado en el tiempo. Siempre pasa un poquito eso en este tipo de actividades.
Ahí ya vemos que están dejando preguntas. Yo no sé si las panelistas se pueden quedar un ratito más o tienen que correr, porque en ese caso lo entendemos absolutamente si se tienen que ir al tiro. ¿Sí? Yo me puedo quedar Ya, perfecto. 15 Gracias, minutos Angélica. por lo menos. Ya. Yo también me puedo quedar. Sí, también. Sí. Ah, súper. Entonces, no sé, Javi o Xiomara, si lanzamos al tiro el video o nos vamos con las preguntas y al final... Tenemos espacio para 2 preguntas y nos vamos con el video. ya. Ya, acá entonces Unilda nos pone en relación a las sanciones, entendiendo que existen violencias que son estructurales y por lo mismo invisibilizadas. ¿Cómo ven que debe acompañarse al denunciado? Creo que en la medida que exista compañía profesional para ellos y entendiendo que no solo la violencia se ejerce por patología, sino porque prácticas son normalizadas, también facilita hacer las denuncias. No sé para quién va dirigida la pregunta, me da la impresión que es en contexto universitario. ¿Sí? Angélica, no sé si tú podrías... Estoy releyendo la pregunta. Ya. Bueno, hay algunas manifestaciones de violencia que son las que mencioné, esas más estructurales, que no tienen un sujeto al que vamos a denunciar en específico, digamos, ¿cierto? Y por tanto, muchas de estas violencias no todas van a ser denunciables. A propósito de nuestros protocolos, donde se requiere tener una persona a la que va dirigida la denuncia. No obstante, eso no quiere decir, a propósito de la intervención que podemos hacer, que las universidades estamos llamadas a recibir esas preguntas, esas denuncias que nos hagan y generar todas las acciones para modificar aquello que se ha identificado. Por tanto, si hay alguien que lo percibe como una violencia que duele, porque como dice ahí, no es algo que suceda porque hay una patología, algo específico, sino porque son temas estructurales y socioculturales, digamos, se debe hacer el acompañamiento. De hecho, nosotras recibimos en lo que corresponde a nuestra universidad los acosos laborales de connotación sexual, que en algún punto a veces parten como acoso sexual y luego siguen como acoso laboral, digamos, ¿cierto? Y hay que tener bastante ojo fino para poder mirar en qué punto eso cambió, digamos. Y respecto a la compañía profesional, sí, pues es uno de los elementos del modelo de abordaje, que es la atención sociojurídica, a propósito de tener que acompañar a las personas que son las afectadas o en ese proceso de denuncia. Y eso actualmente, por lo menos en las universidades que conformamos el eje de erradicación de la violencia, que somos de las 29 somos 12, estamos haciendo todo un esfuerzo para que ese acompañamiento sea de calidad. ¿Y eso qué significa? Que tenga perspectiva de género, que quienes atienden entienden que hay estereotipos de género que no pueden estar ahí presentes, y además que entienden que eso que le pasa a una persona no es algo individual, sino que hay un contexto social que hay que desarticular. Entonces voy a lo que plantea Tatiana con lo que señalaba de Rita Segato y lo que hemos aprendido también de Miguel Lorente, es a desmantelar esos mandatos de masculinidad con acciones más bien promocionales, de trabajo amplio con hombres en nuestras universidades. Por lo menos ese por ahí es como la apuesta en la que estamos, y no lo hace la Oficina de Género en solitario. Se hace una alianza con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que hace su parte, también con el Departamento de Desarrollo de Personas, que hace lo suyo. Este trabajo no es de las direcciones de género y la oficina meramente, sino un trabajo mancomunado y que en cada universidad debe hacerse de manera conjunta. Eso podría decir. Ana, Gracias. me gustaría comentar también en relación a esa pregunta y enfatizar lo que señala Angélica del trabajo coordinado entre las unidades, en nuestro caso entre la Dirección de Diversidad y Género, la Unidad de Calidad de Vida, la Oficina de Mediación que tenemos, que permiten generar
instancias de acompañamiento y además generar instancias de reflexión para que las personas se cuestionen los modelos de socialización a los que han sido expuestos y les permita cuestionarse también los paradigmas de acción. Y en el caso de denuncias a personas específicas, no de violencias que son estructurales, sino que denuncias a personas específicas, avanzar a generar instancias de acompañamiento que permitan también la reeducación de las personas que ejercen violencia en los casos en que sea factible. Que eso es independiente de las sanciones, pero generar instancias de reeducación. Gracias, Xiomara y Angélica. Trabajo en el área de explotación sexual hacia niñas y jóvenes, particularmente en violencia de género, amplificada por medios tecnológicos, digitales, y nos hemos encontrado con profesionales del área informática que han sido agresores. ¿Cómo se evita desde la academia construir sujetos que demandan cuerpos de niñas, jóvenes, mujeres y disidencias? No sé si entendí bien la pregunta Danya, o Dania, no sé cómo se pronuncia el nombre, ¿y para quién va dirigida? Danya, podría ser para cualquiera. Angélica quizá ha trabajado más en políticas públicas que estén relacionadas con evitar, digamos, la violencia contra las mujeres hacia la pareja, que es los ERP que existen actualmente. Pero no existen otros organismos, digamos, que se ocupen, digamos, de evitar la construcción de sujetos que nos dañen a las mujeres o a las disidencias. Entonces, ahí, digamos, la política pública se queda un poco, digamos, estancada, porque finalmente siempre la responsabilidad queda en las mujeres o las disidencias que debemos repararnos o debemos pasar por los procesos de psicoterapia, ¿cierto? Pero finalmente no pasa nada con quiénes o cómo esta sociedad construye, digamos, estos sujetos, tanto las escuelas, las familias, bueno, toda la forma de socialización que tengamos. No sé si alguna quisiera responder desde ahí. Bueno, yo por lo menos desde la universidad nuestra, que es eminentemente pedagógica, porque es la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, que hay carreras de pedagogía, intérprete de música y kinesiología, que es la otra carrera que tiene, pero eminentemente pedagógica. Estamos en distintos planos, podríamos responder esta pregunta. Una se relaciona con incorporar los temas de género en el currículum, y para eso hemos hecho un estudio de todos los planes y los perfiles de egreso para poder ir a mirar cómo está o no está los temas de género, pero además ir a mirar, no como checklist, ir a mirar cuáles son las potencialidades para que los currículum incorporen estas temáticas y sobre todo esto que hablábamos de desmantelamiento o de construcción de los mandatos culturales, sobre todo los mandatos de masculinidad. Y la verdad es que hemos tenido respuestas diferenciadas. O sea, hay personas que están muy interesadas en que esto ocurra, en el sentido de que díganos cómo se hace, lo hacemos, y otros la verdad es que todavía están en el proceso en que uno tiene que estar en la sensibilización de estos temas. Así es que ahí, esa es una línea. Lo otro es la línea ya de ir a trabajar de manera mucho más intencionada con estudiantes a propósito de la estructura de la universidad, de consejeros, en fin, ir a trabajar los temas más promocionales en temas de construcción de mandatos de masculinidades y prevención de violencia de género, así mucho más focalizado. Y bueno, tenemos resultados de distintos niveles, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y el otro ámbito es ir a trabajar con quienes ya ejercieron violencia. Y ahí estamos con un piloto. Y es bien interesante porque en ese piloto, que también lo tiene la Universidad de Chile ya como parte de su trabajo que lo hace en el SEMDA, ¿no? En ese piloto también hemos visto que la posibilidad de reeducación es algo que hay que explorar más. La política chilena no lo tiene incorporado, lo tiene muy poco con los centros de reeducación de hombres, pero creemos que ahí hay una potencialidad de trabajo. Eso es como a nivel entre pares. Ahora, la pregunta que haces acá respecto al tema de qué pasa ahí cuando se va a trabajar con niños y niñas. Ahí hay un tremendo tema, ¿cierto?
porque no solamente está la violencia de género, sino que hay un cruce con el adultocentrismo. Ahí si entramos en el campo más especializado de la violencia de género hacia niños y niñas, tenemos que traer los temas de adultocentrismo. A propósito de tomar los cuerpos y pensar de que los cuerpos pertenecen a los adultos que crían, o que los cuerpos también pueden ser tomados por quienes generalmente son quienes agreden, que son hombres, que no quiere decir que todos los hombres agredan, ¿cierto? Pero es como los datos que tenemos. Entonces, desde la universidad también, desde el ingreso, por lo menos en nuestra universidad, el papel de inhabilidades para trabajar con niños y niñas, el registro de violencia intrafamiliar, o sea, tener personas que desde el inicio, por lo menos en eso más básico, se asegure que la universidad no está recibiendo personas que están en sancionados. Pero por otra parte, ir a trabajar estos temas de prevención de violencia de género en las actividades curriculares de la universidad, como es el minor que tiene la universidad, y si bien hasta ahora es voluntario, hay un trabajo para que en algún minuto todos los estudiantes pasen por estos ramos que son más bien de prevención de violencia sexual, y que la verdad lo tienen que trabajar cuando estén en las escuelas, que es detección inicial, pero ellos mismos también hacer un trabajo personal con estos temas. Entonces, bueno, no se puede asegurar, pero sí desde lo que nos corresponde ir a intencionar que todo esto se haga desde la academia. Por lo menos ese es mi esfuerzo. Como antes venía de la política pública y trabajé en el inicio de los programas cuando se instalaron en Chile el 2006, los de explotación sexual comercial de niños y niñas adolescentes, tengo como tan patente la crudeza del trabajo con niños y niñas explotadas, que es una de las peores formas y más graves vulneraciones de derechos, que allí lo tengo en la retina cuando trabajamos acá en este otro espacio, de no solamente prevenir el abuso sexual, sino que lo que tú dices, existe la explotación sexual porque existe la demanda, el consumo de, por decirlo así, de los cuerpos y niños. O sea, eso es terrible. No existiría la explotación si no existiesen los explotadores. Muchas gracias, Angélica. Y vamos a, bueno, me cuentan por interno que me salté una pregunta de Natalie, perdón Natalie, pero propongo que vayamos al lanzamiento del video para quienes se quieran ir, alcancen a poder verlo, ¿sí? Y yo aprovecho de despedirme porque tengo que cumplir mi rol histórico de género, de cuidados, y Javi queda moderando las preguntas que siguen a la vuelta del video. Gracias a todas. Gracias Ana Paula, gracias a todos. Queremos mostrar ahora el video que preparamos en el contexto del Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que es mañana. Preparamos este video en conjunto con la orquesta de UCHEF y el coro de la facultad. Así que acá participaron varias personas de la facultad y ojalá lo disfruten. Después seguimos con las preguntas si quieren quedarse. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, tu hermana, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que te aconseja y te acompaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apoyes. Pero no voy a ser la que te hace, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cuando quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a callar, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas. Tú sumisa y obediente, no fuerte y independiente, y
acompañando a la cadena de lo indiferente. Lo pasiva y oprimida, libre y recibida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Quién libera? ¿Quién libera? ¿Quién libera? Líder, líder, líder. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de mis historias y la que agita la gente, la comunidad, la que organiza la vecindad, la que organiza la economía de su casa y de su familia. Porque libre se sea, que romper las dos cadenas de una tú no me vas a humillar, tú no me vas a dejar, tú no me vas a someter, tú no me vas a callar, tú no me vas a negar, tú no me vas a negar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa y obediente, no fuerte y exigente, no pasiva y oprimida, no y alegría. ¿Quién libera? ¿Quién libera? ¿Quién libera? Qué bueno que les gustó. Bueno, y ahora podemos retomar si quieren la discusión o si ya es muy tarde y todos tienen ganas de ir a almorzar. Podemos, no sé, si tienen más preguntas quizás, pueden ponerlas en el chat. Había una pregunta de Natalie que podemos retomar, que esa era para Mónica, ¿cierto? Dice, ¿qué nos sugieren hacer en el mismo momento con el acosador? Cuando nos acosan en la calle con piropos, silbidos, me he devuelto muy firme a decirles, ¿sabías que el acoso callejero está penado por ley? Pregunto porque, ¿qué pasa si el tipo está armado o se pone violento? Ante esa pregunta, bueno, es súper complicada y no hay, creo yo, no hay una respuesta correcta. Desde las investigaciones, claro, uno ve que la mayoría o persiste en el acoso, o se pone violento, te puede agredir, o sea, eso es algo real, o sea, es una opción que efectivamente pasa, y no sé si se puede eludir o si es que está dentro de tus posibilidades poder eludir esa respuesta. Y acá hay algo súper interesante que tiene que ver con de quién es la culpa. Si la culpa no es la mía, es como... de repente uno tiene la sensación, un buen y mal sentido, de que uno puede interceder más de lo que realmente puede. Y evitar que otro tipo se ponga violento contigo, uno no sé si puede prever algo así. Lo que sí pienso yo como, ¿qué podría hacer? Pienso en dos cosas. O sea, una que va en la línea de restaurar algo como más desde lo político y desde la propia subjetividad, es como, ¿qué quisieras hacer tú? Acá no tengo una investigación sistemática respecto de esto, pero creo que cuando las mujeres o las personas en general ante este tipo de violencia logran manifestar eso que quisiera manifestar, ya sea el enojo o poder responder, más allá de la respuesta que tenga el otro, si es que nos da la razón o no nos da la razón, en general los procesos de elaboración de esa experiencia van mucho mejor. O sea, como poder sacarse un poco ese afecto, eso por una parte.
Entonces yo pensaría como, ¿qué quisieras hacer tú? No para que lo respondas, pero para que lo pienses contigo misma y poder actuar de acuerdo a eso. O sea, ¿qué acto a ti te dejaría tranquila? Y esta otra respuesta que pienso, esta otra opción, pero que va más desde la experiencia personal mía y de otras mujeres, desde que hay mujeres que a veces una camina más, entre comillas, masculina, porque de verdad que a una la acosan menos, cuando ya una está muy cansada y quiere evitarse esas situaciones, y cuando ya ocurre el acoso, es hacer como que una está grabando. Porque ahora que todo se mueve por las redes, el miedo de las funas, como que las personas de verdad bajan un poco los decibeles en esa situación. Pero esos son como muy consejos artesanales, para nada académicos. Eso, y quería retomar algo de la pregunta que habían hecho antes, de qué puede hacer la academia respecto a esta casi configuración del deseo. Yo ahí lo veo bien complejo, pero lo que yo creo que falta y que es necesario y que se puede hacer, es que falta mucha más investigación desde el área de la psicología para poder entender cómo se construye ese sujeto con ese tipo de deseo. Más allá como de lo que uno, cuando ya está constituido, qué puede hacer con eso, sino que creo que falta investigar cómo se llega a construir algo así, en general, o sea, no solamente como respecto de los hombres, y en ese sentido, yo trabajo más o menos esa área, y de lo que yo logro ver o intuir en esa línea, creo que la educación sexual, pero la educación sexual más allá de lo que a lo mejor, no sé, de derechos sexuales y reproductivos, que obviamente está muy bien, pero creo que hay algo respecto a la educación, que no necesariamente tiene que ser en las escuelas, los jardines, estoy pensando en los niños, niñas, bien pequeños, respecto a las relaciones humanas. O sea, yo creo que hay algo que falta trabajar, que falta, no sé, sensibilizar, educar, mostrar, evidenciar respecto a las relaciones de poder, a las relaciones con un otro, qué cosas se ponen en juego ahí, para poder optar a algo distinto, potencialmente en el futuro. Pero yo creo de verdad que la academia ahí en términos, por lo menos desde el área que trabajo yo, desde la psicología, está bien en falta y creo que se pueden hacer estas cosas ahí. Eso. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que en general, o sea, le agradezco a todas y todos por la asistencia, por sus preguntas y a las panelistas obviamente por sus intervenciones. Si no hay más preguntas, podemos cerrar, yo creo. Sí, cerremos. Muchas gracias. Se generó un espacio muy rico de conversación y de compartir. Así que les agradezco mucho que se hayan sumado a esta invitación. Seguimos en contacto.